Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este nuevo Ateneo Clínico desde la Sociedad Argentina de Nutrición. Muy contentos con estas actividades. Y voy a dar paso a la coordinadora para que nos diga un poco de qué se trata la actividad científica del día de hoy. Doctora Analía. Hola, ¿qué tal, Miriam? Gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Hoy vamos a presentar en este ciclo de Ateneos clínicos un Ateneo muy interesante de la doctora Leticia Ferro, que fue publicado en la revista de la SAN. Les contamos un poquito. La doctora Leticia Ferro es médica clínica, especialista en nutrición, educadora certificada en diabetes, es coordinadora del grupo de trabajo de adulto mayor, es actual vocal de la Sociedad Argentina de Nutrición, es médica de planta del servicio de obstetricia del Hospital Piñeiro y está a cargo del sector de diabetes y embarazo. Tenemos el lujo hoy de tenerla a Leticia contándonos este caso clínico muy interesante y bueno, esperemos aprender mucho de esto. Adelante, Leticia, un placer que estés con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación y por este espacio. Si les parece, voy a pasar a compartir pantalla. Así les cuento un poco de qué se trata lo que vamos a conversar hoy y lo que les vengo a contar. Esperen que voy a achicarme yo. Ahí está. Así no me tapo la pantalla. Bueno, les cuento un poco el caso que en realidad lo elegimos en forma conjunta con la doctora Yamaguchi. Es un síndrome hipoglucémico asociado a tumor solitario de pulmón. Les cuento, no puedo pasar la pantalla, ahí voy. Ahí está, les cuento que para dar esta presentación no tengo conflictos de interés. Y este caso generó una publicación en la última edición de la revista del año pasado de la Sociedad de Nutrición. Lo publicamos junto con la doctora Yamaguchi, el doctor Constanzo y el doctor León Lidbach. La verdad que fue un placer armar este grupo como para poder publicar y generar este trabajo. Fundamentalmente porque este tipo de patologías, este tipo de síndromes son síndromes con una prevalencia muy baja, y creemos que reportar este tipo de casos hace que la experiencia nuestra la podamos transmitir a otras personas. Entonces nos parece fundamental poder publicar casos como este. Y para entrar un poquito en el tema y para ir haciendo una especie de introducción, primero quería contarles un poco las dos grandes causas, los dos grupos de causas de hipoglucemia. Las podemos dividir entre personas con diabetes o personas sin diabetes, como es este caso. Y dentro de las personas sin diabetes que presentan hipoglucemia, tenemos otros dos grandes grupos, que son esas hipoglucemias en personas no diabéticas de origen pancreático, o aquellas hipoglucemias en personas no diabéticas de origen extrapancreático, que son definitivamente mucho menos frecuentes. En este caso, lo que estamos frente a un síndrome paraneoplásico. Entonces, para repasar un poco, la definición de síndrome paraneoplásico es un conjunto de síntomas y de signos que no se pueden explicar específicamente por el efecto local del tumor, sino porque ese tumor elabora proteínas o sustancias o hormonas, en este caso, propias del tejido del que procede el tumor, pero que no están relacionadas con el tumor in situ o con la función del órgano en donde se encuentra ese tumor. Los paraneoplásicos son cuadros poco frecuentes. En general, este tipo de síndrome paraneoplásico que vamos a describir se describió y está publicado asociado a tumores solitarios, en general intratorácicos, y la primera vez que fue publicado fue en 1930, que se publicó un caso de hipoglucemia asociado a tumor de células no beta del páncreas, que lo describieron dos profesionales, Dosch y Potter. Por eso el caso que vamos a describir se llama síndrome de Dosch-Potter. Es una complicación rara que está relacionada con hipoglucemia y presencia de un tumor que se descubre a raíz de las hipoglucemias. Entonces les vamos a presentar un caso de una paciente con síndrome de Dosch-Potter, con hipoglucemias sintomáticas que fueron asociadas a un tumor, un carcinoma pulmonar poco diferenciado, complicado ya con metástasis hepáticas y óseas. La paciente era una paciente femenina de 57 años,
como antecedentes que refería a tabaquismo, poliposis endometrial, menopausia a los 46 años y litiasis biliar. No presentaba otro antecedente en el interrogatorio. Su primera consulta no fue en nuestro servicio, sino que fue en el servicio de guardia. Ella consulta en guardia por un cuadro de sudoración profusa, y dentro de del primer examen clínico lo que se le hace es un hemoglucotest, una glucemia capilar, donde se constata una glucemia de 38 miligramos de cilindro. Ahí se constata esta hipoglucemia en una paciente que no refería antecedentes de diabetes, ni familiares ni personales, y que negaba consumo de ninguna medicación o tóxico que se pudiera asociar o que sean causa de esa hipoglucemia. No presentaba el examen físico hiporexia, ni cambios en el peso en el último tiempo, y en ese momento lo que se hizo fue administrarle 15 gramos de glucosa con posterior control de glucemia capilar de 71. Con esta glucemia 71 se resolvieron los síntomas, y ahí es donde se la deriva al servicio de nutrición y diabetes, en donde a la paciente la conozco yo. En la primera consulta que tuvimos con la paciente, le hicimos un examen físico completo, la paciente estaba hemodinámicamente estable, los signos vitales perfectos, normopeso. Lo que hicimos en ese momento, en esa primera consulta, fue pensar en un plan de estudios en una persona con hipoglucemias que no se conocía con diabetes. Pedimos laboratorio completo, ecografía abdominal, le pedimos automonitoreos pre- y postprandiales durante una semana, y también le indicamos en esa primera consulta un plan alimentario rico en hidratos de carbono complejos, con ingestas frecuentes que no superaran los periodos interprandiales más de 3 horas. Y además le suministramos glucagón inyectable. Ella vivía sola, pero bajo este contexto iba a mudarse con una familiar, entonces le dimos glucagón para que tenga, y la instruimos, hicimos educación, para que tuviese por si sufriera una hipoglucemia severa. Por otro lado, esto fue como la conducta inicial, también pusimos como parte del plan de estudios, pensando en un probable insulinoma, propusimos la realización de una ecoendoscopía y una prueba del ayuno, pero eso requería definitivamente autorización, planificar una internación, con lo cual no iba a ser, digamos, el primer paso de estudio. Y por otro lado también, y pensando en causas extrapancreáticas de la hipoglucemia, dado que en nuestro servicio, el servicio de endocrino está por un lado en el hospital y por otro lado diabetes, entonces hicimos una interconsulta para trabajar en conjunto con los endocrinólogos y poder descartar causas extrapancreáticas de origen endocrinológicas que tengan que ver con el caso. Así que esas fueron las conductas iniciales. Posteriormente la paciente consulta una semana después y trae el registro de monitoreos, tanto pre como postprandiales, en la que vamos a observar en el cuadro de arriba un monitoreo de 7 días, en donde raras ocasiones donde la glucemia superó los 70 miligramos de decilitro. Todas las demás semanas la paciente estuvo con hipoglucemias tanto pre como postprandiales, a pesar de estar haciendo una dieta adecuada como se le había indicado. Cada una de las hipoglucemias que ella refería, las refería sintomáticas. Ninguna de esas hipoglucemias fue severa ni requirió ayuda de terceros, bueno, como definición de severa, pero sí la paciente refería síntomas que resolvían después de la ingesta. Trae una ecografía abdominal que no informó imágenes patológicas de páncreas, en realidad no informó imágenes patológicas. Hoy, mirando para atrás, y vieron que yo al inicio les dije que esta paciente tenía un tumor, un carcinoma pulmonar con metástasis hepáticas. La verdad es que esta ecografía abdominal ya debería haber evidenciado esas metástasis, pero no se vieron, así que hasta ese momento nosotros teníamos una ecografía normal. Y trae también estudios de laboratorio. Se le había pedido una PTOG, donde evidencia una intolerancia a los hidratos de carbono, pero que tampoco nos no nos aportaba mucho. Dislipidemia, todas las serologías de ETS negativas, glucemia de 38, un cortisol normal, que uno podría decir, bueno, sí, normal, tirando abajo, pero la realidad es que no era una hipercortisolemia que justificara las hipoglucemias. Perfil tiroideo normal, con ATPO normal inclusive, la prolactina normal, IGF-1 normal,
le pedimos también anti-GADA, le pedimos péptido C e insulinemia que también dieron normales. Entonces, la verdad que ya se nos alejaba también un poquito con esto el diagnóstico de insulinemia. ¿Cómo sigue la historia? La paciente regresa a las 4 semanas. A las 4 semanas refiriendo un dolor, una cervicodorsalgia, que la verdad es que no parecía que fuera contractura muscular, ni de las causas más frecuentes que uno se puede encontrar en una guardia ante una cervicalgia. Eso ameritó que le solicitáramos una radiografía de columna cervical y de tórax. Y ahí es donde nos encontramos con que se puede ver en la radiografía perfectamente. Se ve una opacidad en vértice izquierdo, que no sé si se ve bien en la diapositiva, pero en la placa se veía perfecto, una desviación de la vía aérea con estructuras hacia el lado derecho, con lo cual ya esto definitivamente da por descartados otros posibles diagnósticos, y es acá donde definimos el diagnóstico de hipoglucemia por un síndrome paraneoplásico asociado a un tumor pulmonar. En estas 4 semanas más la semana previa que la conocimos, la paciente tuvo un deterioro del estado general franco, con lo cual ese deterioro del estado general más esta imagen de radiografía hizo que decidiésemos la internación para hacer un seguimiento conjunto con clínica médica, oncología y servicio de cirugía de tórax. ¿Cómo evoluciona la paciente? Bueno, durante la internación le realizaron tomografía de tórax, una punción bajo control tomográfico. Les voy a leer, no tenemos esas imágenes, no quedaron en la historia clínica, pero sí les voy a leer textualmente lo que describía el informe. La tomografía de tórax decía que tenía la paciente un proceso atípico, primario de pulmón, de 65 por 70 milímetros, considerable tamaño, que se extendió hasta el vértice izquierdo con signos de linfangitis, sin claro plano de clivaje de estructuras vasculares mediastínicas y con secundarismo en glándula adrenal izquierda, y secundarismo óseo en vértebras D2 y D3, lo que explicaba su dolor. Y después en la punción, la anatomía patológica nos muestra presencia de células neoplásticas con hallazgos citológicos vinculables a carcinoma pulmonar pobremente diferenciado. Ante esta situación, ante este panorama, deciden los cirujanos de tórax junto con oncología no resecar el tumor, no lo consideran un tumor resecable por el gran compromiso de estructuras adyacentes y por el poco claro plano de clivaje con estas estructuras, y lo que sí deciden es iniciar quimioterapia. Luego de iniciar la quimioterapia, se le van realizando tomografías de control. En las tomografías de control se observa una franca reducción del tamaño tumoral, y eso coincide con la frecuencia de las hipoglucemias que presentó la paciente. Y pasó de tener hipoglucemias a lo largo de todo el día a tener 2 o 3 episodios de hipoglucemias semanales, tanto pre como postprandiales. Lamentablemente, la paciente a los 6 meses del diagnóstico falleció. Un poco para explicar de dónde vienen estas hipoglucemias y cómo se desarrolla este síndrome paraneoplásico, para explicar y entender un poco la fisiopatología. Tenemos 2 posibles explicaciones a las hipoglucemias en este tipo de tumores, y uno tiene que ver con el consumo de glucosa por parte del tumor. Son tumores en general grandes, están descritos mayores a 10 centímetros, el de esta paciente tenía 7, si bien no llegaba a 10 centímetros, era un tamaño considerable para ser causa de hipoglucemia. Pero por otro lado también, las hipoglucemias en este tipo de síndrome se pueden explicar por la presencia de una hormona que tiene un efecto insulino-like, que se liga a receptores periféricos de la insulina, y esto genera aumento de la captación de glucosa por parte de los tejidos periféricos y por tanto la hipoglucemia. En general, el síndrome de Deutsch-Potter está descrito como acompañado en niveles suprimidos de insulina y péptido C. Obviamente esto va a depender del estadio y de la evolución del tumor. En este caso, nuestra paciente tenía el péptido C, si bien en el límite inferior, todavía estaba dentro de límites normales, con lo cual tampoco nos orientó, pero quizás tenía que ver con que la agarramos, si bien no en un estadio inicial, pero no pudimos lograr detectar ahí una afectación del péptido C. Pero en general, síndrome de Deutsch-Potter se acompaña de niveles suprimidos de péptido C.
Y la proteína que está asociada y que se asoció a este síndrome específicamente, el de Dodge-Potter, es el IGF-2, que es una estructura muy parecida también a la insulina y hace el mismo efecto que también tiene un efecto insulino-like, por tanto tiene capacidad de unirse a receptores de insulina en los tejidos periféricos en aquellos que son insulinodependientes, y esto justifica las hipoglucemias. El tema es que esta IGF-2 no es algo que uno solicita de rutina y no suele estar disponible en todos los establecimientos. De hecho, en nuestra institución no estaba presente y por ende no tenemos dosaje de IGF-2. Nos hubiera gustado tenerlo, no nos hubiera sumado más porque el diagnóstico ya estaba hecho, pero sí nos hubiera aportado desde la parte de investigación. Y otros casos reportados que hemos leído a raíz de poder escribir este artículo y de investigar, de hacer la búsqueda bibliográfica, muchos de los reportes de casos sobre este síndrome tampoco tienen dosaje de IGF-2 porque realmente no es común encontrar en las instituciones disponible para realizar ese dosaje. Entonces, para ir cerrando un poco y para pensar un poco qué nos queda de experiencia y de enseñanza con este caso, pensar que desde 1930, que fue la primera publicación de este síndrome, hasta la actualidad, lo que hay sobre este síndrome son reportes de casos. Entonces es muy difícil conocer la prevalencia y por tanto también es muy difícil tenerlo presente como uno de los posibles diagnósticos cuando uno se encuentra con un paciente con estas condiciones. El único autor que encontramos que describió 3 casos con los cuales más o menos pudo acercarse a la prevalencia fue Baruba y colaboradores, que tuvieron estos 3 casos, por ende estimaron una prevalencia de 2.8 cada 100.000 personas. Pero la verdad, bueno, describieron sus casos como que coincidía con nuestra paciente entre la 5ª y la 7ª década de la vida, no diferenciaron hombre y mujer, pero realmente no tenemos una prevalencia conocida de esto. Lo que sí se sabe es que el tratamiento del síndrome de Dodge-Potter definitivamente es la resección completa de tumor y la quimioterapia. En este caso no pudimos hacer resección, sí se hizo reducción de tumor por quimioterapia, y definitivamente la resección o la reducción del tumor es la resolución, lleva a la resolución de las hipoglucemias. Y bueno, como experiencia, a mí este caso realmente me dejó un sabor amargo porque no pensé de entrada que podía ser un síndrome paraneoplásico, no lo pensé, abrí un abanico de posibilidades enormes de diagnóstico, este no fue el diagnóstico en el que primero habíamos pensado, un poco terminamos diagnosticándolo como hallazgo. Entonces realmente nos parece súper importante publicar este tipo de casos porque son casos de muy baja prevalencia, y la verdad es que compartir eso a lo que hace la experiencia cuando uno transita por esta profesión, este tipo de casos son los que nos van dando la experiencia, y la verdad es que nos parece súper interesante, nos parecía interesante con la doctora Yamaguchi transmitir la experiencia sobre este caso para que después tengamos en cuenta cuando tengamos un paciente con una hipoglucemia, tengamos que, digamos, desarrollar un plan de estudios, no pasar de largo pedir una simple radiografía de tórax, porque en nuestro plan de estudio no habíamos pensado en una radiografía de tórax, porque no habíamos pensado en este diagnóstico, pero realmente lo hubiéramos resuelto antes. Quizás no le hubiéramos cambiado el pronóstico, pero sí es cierto que con una radiografía de tórax hubiéramos llegado antes al diagnóstico, y una radiografía de tórax es algo de recontra baja complejidad y que cualquiera de nosotros tiene a mano, y hubiéramos tenido el diagnóstico bastante antes de lo que lo tuvimos. Así que bueno, les transmitimos nuestra experiencia, espero que les haya resultado de interés el caso y que realmente tengamos en cuenta que cuando planteemos un plan de estudio no pasemos por alto a pedir una radiografía de tórax. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. Sí. Bueno. Si querés dejar, yo voy a hacer una pregunta en relación a datos que mostraste, así que a lo mejor hace falta volver a la pantalla. Ah, perdón, sigo compartiendo. A mí me pareció ver en ese laboratorio ahí voy. de NES. Sí. Ese que pongo en presentación? No, está perfecto. Para mí está bien, lo veo perfecto. Quería decirte que en realidad, no sé en los adultos, un péptido C 1.05 con una glucemia de 38 es un hiperinsulinismo relativo.
Sí. Tiene un péptido C normal para una glucemia extremadamente baja. Entonces, Sí. ya uno tiene que pensar que hay una secreción anómala de insulina. Exactamente. Lo mismo que la insulinemia de 10 para una glucemia de 38, hay algo que está secretando insulina que no tiene freno. Digo, Sí. en ese primer laboratorio había una sospecha de orientar hacia un hiperinsulinismo relativo, si se quiere, no tiene unas grandes cantidades de insulina, pero para una glucemia de 38 es extremadamente alta. Es cierto, lo que pasa es que en definitiva no deja de estar dentro de valores normales. Sí, pero siempre uno tiene que mirar en en lo relación relativo. al Sí, sí, par, sí, ¿no? totalmente. Al par, porque no es lo mismo tener un péptido C normal para una glucemia de 80 o 70 que tener un péptido C secretando con una glucemia de 38. Algo está desregulado. Exacto, por eso nos parecía un péptido C tirando abajo, dentro del límite inferior, aunque fuera normal, cosa que nos dejó ahí como en alerta. No está suprimido como debería estar en un síndrome de Hodge-Potter completo, tampoco estaba en valores que nos hicieran pensar en un insulinoma. Entonces, realmente con este laboratorio seguíamos como en stand-by con esta paciente. Estábamos esperando progresar con más imágenes. Lo que pasa es que todas las demás imágenes que la econdoscopía y otra serie de estudios que teníamos pensados, ya con la radiografía de tórax, se nos cortó ahí. Yo, Sí. nosotros hemos discutido mucho este caso y yo disiento con Leticia. Yo no creo que se tardó en el diagnóstico porque lo primero que yo hubiese pensado en este caso es en un insulinoma. Entonces, si bien uno como protocolo, y yo hablo desde un hospital, donde es un hospital privado y tengo todo, le podría haber pedido, y que lo hubiese pedido quizás una tomografía con un acceso, pero no es el mismo acceso que en todas las instituciones. Entonces, como sé en la institución donde estabas, me parece que pensar primero en un insulinoma era lo correcto y buscar por ahí, por ese lado. Y el otro lado es que, lo que no nombraste, es que el Dohler-Potter se da en general en tumores abdominales y el 80% de los Dohler-Potter son en tumores abdominales y solo el 20% en tumores supradiafragmáticos, por lo cual, si además de todo estabas pensando en un insulinoma, y si el insulinoma no era, tenías 80% de posibilidades que sea un abdominal, o sea, un paraneoplásico abdominal, entonces le pediste una ecografía abdominal. No es que tardaste, fuiste No, pero a lo más sí, rápido. No me pero yo, ya discutimos esto y yo creo que no tardaste. encima Volvemos a discutir sobre lo mismo. nos jugó como equipo, ¿no? Un poco en contra tener una ecografía abdominal normal, cuando en realidad Claro, tenía metástasis hepática esta es que no paciente. era normal. Pero mi planteo viene por el lado de decir, bueno, dentro de un plan de estudios, pedir una radiografía de tórax es algo simple, económico y que Sí, todos tenemos acceso. eso es Y eso cierto. se podría haber sumado. Pero bueno, es lo que yo digo, es uno se hace con la experiencia, ¿no? Y la verdad es que este es un caso súper interesante con el que me crucé. Hoy no se me pasa pedirle a nadie radiografía de tórax. Es que no Y se te pasó, fuiste a lo más rápido, a lo más simple, a lo más prevalente. ¿Entendés? Porque también le podrías haber sí, pedido malaria, qué sé yo. Y sí, sí, desde ya. anticuerpos, Pero bueno, haciendo un fuiste a poco lo autocrítica. prevalente. Sí, sí, yo te entiendo la autoexigencia, pero fuiste lo prevalente, teniendo pocos recursos. Entonces, porque a mí en este caso, vos me decías, y le tendría que haber pedido un PET, tengo un hospital donde levanto el teléfono, tengo un PET, que no es el caso de esta paciente y No, donde vos lo no, hiciste. de ninguna manera, de ninguna Bueno, manera es el ahí caso. está. Eso por un lado. Segundo, hay cosas que vos te autocriticás, que me parece bien como académico, pero que no hubiesen cambiado, porque cuando nosotros hablamos de hacer diagnóstico, ¿no? Y cuando no es que conviene siempre hacer diagnóstico, pero a ver cómo lo explico que se entienda. Hacer un diagnóstico certero y a tiempo que cambie la, El pronóstico. gracias, el Sí, en este pronóstico caso del no hubiera paciente. cambiado el Este pronóstico. pronóstico, si vos lo hubieses pedido el mismo día, la radiografía de tórax, la resonancia, el PET, y lo que más te No, guste, no, no esta hubiera paciente cambiado. esta paciente hubiese fallecido igual
porque sabemos que este tipo de tumores es de un máximo de 6 meses. Sí, desde ya. No hubiera cambiado el pronóstico, eso No. sin duda. Sí, Leticia, ¿no tenía ningún antecedente previo a este primer episodio que consulta en guardia? No tenía antecedentes. El único Ajá. antecedente que se podía asociar con el tumor pulmonar es que era una paciente tabaquista. Nada más. Ajá. Nada el más. pronóstico de vida era de 6 meses como máximo. Sí, muy cortito, Con muy corto. o sin placa. Sí, Era sí. pobre señora, digamos, era un pronóstico horrible, una enfermedad horrible. ¿Quieren que deje de compartir? Dale. Y él, Así no que sé, bueno. nada, triste, pero un caso pobrecita, una señora pobrecita, muy, muy terrible, pero así son los tumores Un pulmonares. caso, realmente es un caso interesante, ¿eh? Nos pusimos a hacer una búsqueda bibliográfica con Analía para armar el caso y para armar el trabajo, y realmente hay muy poco publicado. Hay muy poco publicado, así que creemos que ameritaba presentarlo hoy en Ateneo para que quede como experiencia y transmitir nuestra experiencia a todos los que puedan ¿Qué tumor escucharlo. había sido anatomopatológicamente? Poco diferenciado, un carcinoma pulmonar poco diferenciado. Sí. Súper agresivo, ya con 7 centímetros cuando lo describe la primera tomografía. Sin plano de clivaje, con estructuras adyacentes, sí. Sí, o sea, esta paciente, cuando vos la recibiste con hipoglucemias, ahí ya estaba para cuidados paliativos. Sí, claro. Exactamente. Y sin embargo, cuando yo la recibo, tenía un buen estado general. Sí, claro. No tenía deterioro de estado general, ni pérdida de peso. La verdad es que bueno, estaba normopeso, salvo por las hipoglucemias. Si no fuera por esta hipoglucemia, en realidad por este episodio de sudoración que ella cuenta y por lo que la lleva a la guardia, la paciente no tenía nada de dónde empezar. Yo te pregunto, ¿y por qué entonces, en vez de criticarte vos, por qué la guardia no le hizo una radiografía de tórax? Y bueno, no lo sé. Porque no pensó en una hipoglucemia, una radiografía de tórax. Porque fue una hipoglucemia. También hay una cuestión que es interesante, ¿no? Esto de plantear. Como era una hipoglucemia, tenía relación con la glucemia, va al servicio de diabetes. Pero por definición, diabetes es hiperglucemia. En realidad, esta paciente debería haber sido derivada al servicio de endocrinología, yo creo, o como hicimos en principio, trabajado en conjunto, ¿no? Porque cuando la recibimos, la paciente, o sea, yo primero pensé en causas que tengan que ver con lo endocrinológico también. Entonces dijimos, bueno, la presento en endocrino y trabajamos juntos. A mí me parece que lo que mejor que le pudo haber pasado a esta paciente es que te la hayan derivado a vos, que te preocupaste, te moviste, hiciste interconsulta y moviste a todo un hospital para formar un equipo. Sí, eso es y cierto, no preguntarme por qué no tiene placa, que no hubiese cambiado el diagnóstico. Bueno, está ya bien. lo discutimos mucho. Sí. Esto ya es charla entre amigas íntima. Con Yamaguchi, sí. Así que bueno. Cuando revisaron el informe de la ecografía abdominal, ¿qué encontraron con alguien que miraba ya dirigido? No, nada. El informe no decía nada. No había imágenes. Digo, una vez que se las fotos eran sabía malas. lo que había pasado, ¿en qué terminó, digamos? Revisando las imágenes, ¿había alguna cosa que hiciera sospechar? No, en la eco no. De hecho, no, en la eco no, de hecho tampoco nos hubiese cambiado el pronóstico, por lo mismo que una radiografía previa. Ni hablar. Pero sí nos hubiera, bueno, como digo, nos hubiera hecho pensar en un paraneoplástico antes, ¿no? Si hubiéramos encontrado alguna imagen compatible con... yo creo que inclusive, de todas maneras, se enfocó tanto de inicio a un insulinoma que la eco se fue directo mucho a buscar páncreas, ¿no? Más que nada porque lo primero que nosotros habíamos pensado y planteado era la ecoendoscopía, y como eso requería todo un tema de autorización, eso iba a demorar. Entonces, buscame páncreas. Pero igualmente el ecografista, bueno, ahí no voy a rozar un comentario poco ético, pero debería haber visto las metástasis. Por eso digo. Por ahí eran chicas, o por ahí en ese momento no las tenía y era agresivo. Igual Por lo que fueron, yo creo que esta paciente fue manejada, a ver, se le dio la mejor calidad de vida que se pudo en el tiempo que le quedaba. Nada de lo que hubiésemos cambiado, como dijo Ana recién, hubiéramos cambiado el pronóstico de esta paciente, sin dudas.
Yo creo que acá estaba en cuidados paliativos. El día que llegó con hipoglucemia ya estaba en cuidados paliativos y había que hacer paliativo de su mejor confort, darle Sí, calidad de vida y exactamente. confort. Así que bueno, gracias por esta oportunidad de contarles a la paciente, esas pacientes que uno no olvida nunca. La verdad, un aprendizaje enorme, muy interesante, y bueno, qué bueno que va a quedar colgado en el canal de YouTube para que Sí. mucha más gente pueda tomar contacto con este caso y permitir, digamos, en un caso parecido, una sospecha clínica, o por lo menos no dejar de descartar la posibilidad de una masa tumoral, tórax o en cualquier otro lugar, Exacto, pensar como síndrome paraneoplásico, ¿no? Esto los pediatras no lo solemos ver, así que siempre es muy bueno que los ateneos clínicos sean entre adultólogos, pediatras, así podemos pensar también de manera conjunta y abrir un poquito el espectro de diagnósticos diferenciales. Claro, ustedes no lo ven esto en pediatría. Y es muy poco frecuente los síndromes paraneoplásicos, muy poco frecuentes. No son imposibles, son poco frecuentes. Claro. Bueno, acá Zulema dice que lo va a compartir con los neumonólogos. Bueno, Y sí, bienvenido. bárbaro. Claro, Excelente. claro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el momento y por la oportunidad de estar acá. Nos vemos Hasta la luego. próxima. Un saludo, Zule, un saludo, Ana, un saludo, Leti, y hasta el próximo Ateneo Clínico. Hasta la próxima. Chao, Zule. Hasta el año que viene, el próximo Ateneo Clínico. Bueno, Hasta luego. bueno. Chao, chao. Chao.